En Contacto Informativo, la entrevista. Y me da de verdad muchísimo gusto saludar a través de la vía telefónica al politólogo Patricio Rubio, a quien le agradezco mucho la atención que me da para este espacio de noticias y bueno, por supuesto, lo saludo con gusto. Muy buen día, Patricio. Hola, Polo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente. A la gente que gentilmente nos escucha. A tus órdenes, cuéntame. Bueno, pues sin duda alguna el tema, maestro, es esto que tiene que ver precisamente con la ruta electoral de este 2018. Se da un debate, se cree que, bueno, pues de alguna manera se podrían ya estar perfilando, se espera, por supuesto, algunas propuestas, pero ¿cuál es la óptica que tiene maestro Patricio Rubio sobre esto? Oye, pues fíjate, yo creo que de entrada, antes del debate, era una opinión más o menos compartida, que teníamos un puntero muy claro. Las encuestas de muy diverso pelaje y orientación política nos daban un puntero muy claro, y en el debate, y sobre todo lo que ocurrió después del debate, está clarísimo que a López Obrador no le fue muy bien. El asunto está en que las mediciones sobre este tipo de asuntos demoran muchísimo, es decir, es como el vino, hay que esperar a que madure un poco en términos de la opinión pública, ¿no? Que se vaya transminando entre la familia, entre los compañeros de trabajo, lo que ocurrió durante el debate, porque hay que reconocer que mucha gente no lo vio y tiene una opinión acerca del debate respecto a lo que le platicaron después de que ocurrió. Entonces eso toma algunos días, yo supongo toda esta semana, y después empiezan las mediciones, y después de que toman las mediciones en los domicilios viene el estudio, de tal forma que estamos pensando que para el mes siguiente, para mediados del mes siguiente, ya vamos a tener las nuevas mediciones. Menciono todo esto porque a final de cuentas hay gente que está esperando resultados inmediatos para ver cómo se movió la opinión pública después del debate. Hasta donde sabemos, realmente no hay que esperar resultados espectaculares sobre eso. Yo te diría 2-4% cuando tienes ganadores más o menos claros. El asunto está en que ¿qué pasó después del debate? Yo no veo grandes transformaciones en las campañas electorales. Esto me parece muy importante, ¿no? Cuando tienes puntos de inflexión tan importantes como los debates en las campañas presidenciales, uno esperaría que el tono de la conversación y de la controversia política hubiera cambiado. Sin embargo, lo que alcanzo a ver esta semana, y yo creo que no estoy demasiado equivocado acaso, es que la ruta de la controversia no cambió demasiado. Es decir, me parece que las estrategias de todos los candidatos se mantuvieron más o menos estables. Lo que me parece muy interesante, porque uno pensaría que después del debate habrían tenido listo algo que eventualmente pudiera responder a los propios resultados de ese día, ¿no? Y maestro, ¿cuál sería en un momento dado lo que podríamos ver, dados los escenarios, dadas las circunstancias que se han venido presentando ya en el corto plazo? Porque muchos mexicanos aún todavía tienen pues una serie de cuestionamientos para poder definir o decidir en un momento dado por quién pueden votar el próximo 1 de julio, pero como que todavía no se ha aclarado mucho. Esto ha sido pues parte también de lo que se ha estado hablando o diciendo a través de la opinión pública. Yo creo que tienes mucha razón. Hay una porción muy importante del electorado que ya tiene definido su voto con toda claridad y que ya la única opción, alguien lo escribió en los días anteriores, para que cambie su voto, pongamos en el sentido de López Obrador, es que se descubra que fue capaz de envenenar y de violar y de asesinar a su propia madre, ¿no? Alguien lo escribió con mucho sentido del humor, porque de otra manera la gente ya no va a dejar de votar por él. Es un dato muy interesante. De otra manera, efectivamente hay una porción también significativa del electorado que aún no decide. ¿Cuál sería un poco la opción racional en ese sentido? La primera es tratar de mantener la cordura, porque tú sabes que entre las campañas electorales estamos tremendamente bombardeados por información correcta o no, por chismes, por memes, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo importante para la gente que no ha terminado de definir su opción electoral tiene que ver con mantener la cabeza fría y distinguir qué es lo que quiere hacia el futuro. A mí me parece que en términos de ciencia política clásica, pues es muy importante que los electorados puedan identificar qué es lo que quieren de manera genuina, de manera autónoma, y que no necesariamente los partidos políticos le digan qué es lo que debe preferir, es decir, cuáles son los temas que debe privilegiar en perjuicio de otros. Hay que recordar que los electores solamente tenemos una oportunidad, que es el día de la jornada electoral.
Los partidos políticos tienen un enorme catálogo de respuestas para una gran variedad de temáticas, pero nosotros no, solamente tenemos, déjame ponerlo así, solamente tenemos un tiro en la recámara, ¿no? Un disparo, un tiro de precisión, un solo dardo, de tal forma que debemos pensar efectivamente qué es lo que más nos importa en nuestra vida cotidiana. Sí, la educación de los chicos, sí, el que se aumenten los salarios, sí, tener mejores servicios de salud, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que los partidos políticos aparentemente tienen respuestas para todo, y creo que lo importante para el electorado que aún no ha definido el rumbo de su voto es respecto al asunto que él considera de mayor importancia, cuál de las respuestas de los partidos políticos considera que es la que más le conviene. Por eso mi recomendación, si puede llamarse así, es primero mantener la cordura, mantener la cabeza fría y evaluar puntualmente con respecto a datos verificados y las propuestas de los candidatos, qué es efectivamente lo que le conviene a cada uno de los miembros que componen el electorado. A mí me parece que para eso son las campañas políticas, más allá de el ruido, de la descalificación, del insulto, de la baba demagógica a la que desafortunadamente nos tienen acostumbrados buena parte de la clase política en México y en San Luis Potosí, por supuesto. Más allá de eso, me parece que es una oportunidad privilegiada para que los propios ciudadanos puedan elegir qué es lo que prefieren respecto a su vida cotidiana. Hay que recordar que la política cobra sentido en la medida en la que la traes al piso, en la que toca suelo, en la que tiene que ver con tu vida cotidiana, con la tuya y con la de los que te rodean, con los que quieres, pues. Maestro, y bueno, algo que no deja de ser también que llama la atención, como ha pasado en otras ocasiones en San Luis Potosí, es que los escenarios nacionales, los escenarios federales se reproducen en un universo pequeño o llegan a reproducirse en un universo pequeño a una escala menor en el escenario de San Luis Potosí, y tenemos, bueno, pues ya por iniciar las campañas a la alcaldía el próximo domingo. Este ánimo, esta circunstancia, digamos, esta tónica que se ha venido dando en las campañas federales, podría permear en lo que son las campañas en San Luis Potosí, sobre todo porque les ha hecho falta altura, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Hay lo que le llaman los clásicos, se llama un efecto de contaminación. Uh-huh. Es decir, por supuesto que lo que ocurre a nivel nacional influye a nivel local y en alguna medida también al revés. Acuérdate que hay muchas elecciones para gobernador y elecciones locales en la mayoría del país. Hay un flujo de ida y vuelta, digamos. Ahora, el asunto está, hay que recordar que la mayor parte de la información que recibimos los mexicanos y los potosinos también, por supuesto, tiene que ver con medios nacionales, ¿no? Entonces, ahí buena parte de la información, no te diría 70-80% hasta hace algunos años, tenía que ver con medios nacionales. Entonces, ahí me parece que es lo que va a permear mucho más para orientar el voto. ¿Cuál es la buena noticia? Las redes sociales. Ahí me parece que hay un efecto de horizontalización brutal, ¿no? Que hemos tenido en los últimos años y que puede ser muy positivo. No las idealizo, desde luego. A mí me parece que también nos han regalado cosas verdaderamente perniciosas en términos de comunicación política, pero eventualmente pueden contrarrestar este efecto en el sentido de que tradicionalmente solo recibíamos información de la federación o del centro hacia los estados, y eso ha cambiado, y sobre todo para el caso de las elecciones de ayuntamientos, la gente vota por lo que tiene más cerca, y el caso de San Luis, sobre todo de San Luis Capital, es un caso extraordinario para el análisis, porque a mí me parece que los partidos políticos tienen que explicar por qué, en el caso nacional, concretamente el PRD y el PAN, van juntos, como tú lo sabes, apoyando a Ricardo Anaya, y a nivel local no. En la elección más importante para San Luis Potosí, tienen que explicar puntualmente por qué, en lo que me parece una de las elecciones más complejas, más polarizadas que hemos tenido en los últimos años, y también con un mayor índice de riesgo político, espero que no pase del asunto político y se transforme en un asunto de carácter violento, pero tiene que explicar primero por qué aquí van juntos, aquí no van juntos en lo federal y no van juntos en lo local, por qué tienen que apoyar ambos a Ricardo Anaya, y en el caso de la elección de alcaldía, a un candidato distinto, tanto quienes van por el PAN como por el PRD. Lo que necesitas ahí es tener un electorado verdaderamente sofisticado, Sí. Y eso es grave, sobre todo porque en México más del 70% de las personas, y San Luis no debe escapar a eso, no distingue entre los diferentes ámbitos de gobierno, Eso es gravísimo. Entonces, para un proceso electoral, ya te puedes imaginar el nivel de complejidad que esto trae consigo.
Bueno, sí, bien lo menciona maestro Patricio Rubio y le quiero agradecer de verdad, pues mucho el que haya estado con nosotros esta mañana. Un gustazo saludarte, te mando un abrazo, saludos.